Ha venido el chico de seguridad, nos multarán, nos llevarán la atención, nos invitarán a uno de sus famosos postres. La hospitalidad kiwi hará presencia. ¡Hola! Otra vez. Primer fin de semana que vamos a darle uso a nuestro Firulais, que como veis, teníamos ahí con las camitas ahí detrás, está todo equipado. Tenemos muchas ganas porque es el primer fin de semana que vamos a descubrir Nueva Zelanda y estamos deseando. Y hoy la primera parada son... Los jardines de Hamilton. Gardens, en inglés. Si queréis saber cómo hemos camperizado nuestro coche, Firulais, por aquí lo dejamos. Pues finalmente hemos llegado. Hace bastante buen día, la verdad que es algo raro para nuestro invierno en Nueva Zelanda, pero esta vez está siendo un poquito más agradable. Y vamos a empezar a descubrir estos jardines, que por cierto, os vamos a contar unas cositas de los jardines. Hello. Hello. La gente dice que aquí hay que... Bueno, recomiendan estar 2-3 horitas. Nosotros hemos venido con tiempo. Así que hacemos 5 horas. No, pero más solo tenemos 2 horas porque cierran a las 5 y son ya... Mirando mi reloj, las 4, o sea que eso de 2 horas también es mentira, 3 y media. ¿Las 4? 3 y media. Buah, qué tarde es. No me va a dar tiempo a nada. Este lugar dice que tiene unos 21 jardines y recibe más de 1 millón de visitantes al año. Mirad qué barbaridad. Además, es la zona más visitada de todo Waikato, aquí al ladito del río, que es el río Waikato, donde está Hamilton, donde estamos nosotros actualmente. Y aquí se celebran más de 2000 eventos al año. Y nosotros... No hemos coincidido. A ver ninguno. Así es. Este lugar era hasta 1960 era un vertedero de residuos. Pero a partir de ahí, en el 71 se inaugura el primer jardín de todos, que es el que vamos a ver ahora, que no me sé el nombre. A mí los árboles de Nueva Zelanda me fascinan y aquí ya hemos visto un par que son gigantes. No sé si a vosotros esto os importa mucho, pero a mí es algo que yo veo los árboles y alucino. Aquí tenemos a la fotógrafa en acción. Chun, 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 chun. Es que mirad el tamaño de esta rama. Dios mío, yo estoy fascinada, de verdad, me encanta. Hemos llegado a este pedazo de mirador que no se ve nada porque nos tapan la mayoría de árboles. Pero esta cabañita de madera es súper bonita, nos ha gustado mucho, está en lo alto. Y ahora ya nos vamos directo a ver todos los jardines, porque hay bastantes y nos queda poquito tiempo. Esta cabaña es la torre del reloj, aunque no hay ningún reloj, pero eso pone aquí. Hola, señor Pato. Cuac, 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 cuac. Hemos hecho bien en entrar ya porque a las 4:30 es el último pase para entrar a los jardines porque cierran a las 5. Primera parada, el jardín chino. Estoy fascinada, la verdad es que se ve brutal. Está, yo creo que súper conseguido. Por favor, mirad, o sea, no hemos estado en China, pero creemos que es muy parecido a esto. También os digo una cosa, si venía a esta hora hay poco tiempo para recorrerlo, pero ahora ya no hay tanta gente. Pues de modernista, demasiado moderno para nosotros porque no hemos visto nada. Es súper pequeño y no le hemos visto la gracia, así que este no es nuestro jardín favorito. Y bueno, mientras andamos os vamos contando. A ver, de camino aquí lo que sí que hemos visto es que todo es muy verde, muy bonito en Nueva Zelanda. Pero estos jardines en medio de la ciudad es como estar, hay zonas que es como estar en una selva, en una jungla. La verdad que con el lago y tal, pues es un respiro y es súper bonito. Parada imprescindible a cualquiera que vaya a hacer una rutita por Nueva Zelanda. Va a llegar a Auckland y va a ir para abajo, así que aunque no veáis Hamilton, una paradita aquí de un par de horas, súper recomendable. Sí, recomendable. Claro. ¡Y es gratis! ¡Y es gratis! Ahora, porque mi compañera de trabajo me ha dicho que están pensando en que sea de pago, así que igual el año que viene cuesta $10 por persona. Oye, pues el jardín indio tiene un rollo
muy Taj Mahal. Está bonito, es pequeñito, pero está muy chulo. ¿Qué te parece? Un rollo también muy Alhambra de Granada, me está pareciendo a mí. Tiene ahí su toque. Este lugar me está recordando al Boulevard World que vimos en Riad, en Arabia Saudí. Eran como unos jardines, que no eran jardines en sí, eran como pequeñas ciudades de muchos países y era súper guay. Ya hemos visitado el chino, el inglés no lo hemos visto, así que tendremos que volver para atrás. Hemos visto el japonés, el indio y el modernista y nos vamos ahora al italiano. Hemos vuelto a comprobar el jardín inglés y sí lo habíamos visto, lo habíamos pasado, pero es que no tiene nada así identificativo ni... No es bonito, no es bonito. Ya está, vamos a seguir. Os vamos a decir qué jardín es este, lo vais a adivinar vosotros. Pues si os doy de pista una loba y dos cachorros, dos niños a los que estamos mandando, ¿dónde creéis que es? ¿Quién creéis que son? Os doy la pista del nombre, va. Rómulo y Remo. Garden Collection. Me gusta un montón. Vamos a entrar al jardín que más ilusión me hace entrar, que es el jardín Maorí. No es por nada, pero mirad lo que se está tocando este Maorí. Y esto que tenemos aquí detrás es Maorí, pero perfectamente podría ser un hórreo de Galicia, ¿verdad? Hombre, un hórreo un poquito decorado con las caritas esas que dan un poquito más de miedo. Se está moviendo eso. Mirad. Estamos en el jardín surrealista, pero está cerrado. No podemos pasar por esa puerta gigante que hay allí. No sabemos a dónde irá a parar porque no se puede entrar. Nos tocará volver, ¿verdad? 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 Oh, qué pena, ¿eh? Este jardín en concreto un poquito tétrico. Hola. Dios. Pues no hay nadie en casa. No hay nadie. Y atención al punto que llegamos ahora, porque yo no os lo quería decir, esto lo tenía yo muy bien guardado, pero es que tengo superpoderes. ¿No lo creéis? Vais a ver. ¡Ábrete, sésamo! ¡Fum! ¿Eh? ¿Qué os parece? Y aquí es donde hacen los eventos. Ojo a este jardín. Pues vamos aceleradísimo. Cierran a las 5 y son las 5 y 5, no hay nadie. Nadie. Y vamos aceleradísimos, corriendo por todos los jardines, no encontramos la salida y aquí no hay ni Peter. sí encontramos la salida, lo que pasa es que está bastante lejos. ¿Nos multarán? ¿Nos llevarán la atención? ¿Nos invitarán a uno de sus famosos postres? La hospitalidad kiwi hará presencia. ¿Ha venido el chico de seguridad? Efectivamente, éramos los últimos. Exactamente los últimos. Y bueno, pues nada, que sepáis que aquí se puede alquilar un audioguía por un módico precio de unos poquitos dólares. No os voy a decir el precio exacto porque no lo sé, lo buscaré y os lo pondremos aquí.
Y recomendable, muy recomendable. Al final hemos visto todos los jardines. Dedicar 2 horas Sí. o 3 para disfrutarlo sin tener que correr, como hemos hecho nosotros. Y ahora ya nos vamos al coche y mañana sigue la ruta con Firulais.